Grandes tipógrafos de la historia por Belén Alejandra Rubio González. En primer lugar tenemos a Nicolas Janson. Fue un grabador y tipógrafo francés que desarrolló la mayor parte de su trabajo en la ciudad de Venecia. Su nombre también se transcribe como Nicolas Janson o Nicolas Jenson. Es conocido por haber sido el creador de la primera tipografía romana para impresión, que sirvió de inspiración y fue imitada por maestros impresores como Garamond y Aldus. Este estilo de tipografía romana creado por Janson fue llamado más tarde como estilo veneciano. En 1471 creó una tipografía de alfabeto griego y en 1473 creó un tipo alemán o black letter, el cual se usó en libros de medicina e historia. En segundo lugar tenemos a Rudolf. Se especializó en misales, trabajos litúrgicos, calendarios y ediciones sobre astronomía, astrología y matemáticas, y solía incluir diafragmas que ilustraban el texto. Se le considera el padre de la xilografía por introducir estos grabados en sus obras. Al tener experiencia en la carpintería y ser diestro usando placas xilográficas, empezó a dedicarle más tiempo a las letras capitulares o iniciales. Después de años de trabajo, decidió regresar a Augsburgo para poder continuar sus placas. Dicho trabajo terminó con lo que sería su único alfabeto semicompleto. En tercer lugar encontramos a Garamond, el famoso creador de la tipografía legendaria Garamond. Fue un tipógrafo, impresor y grabador de matrices francés. Su obra tipográfica se considera clásica dentro del estilo antiguo e inspiración para composiciones modernas. Luego de su muerte, los tipógrafos Plantino, Guillaume, André y Werner compran algunos de los ponzones originales realizados por Garamond, con los que hacen una serie de catálogos, los cuales, 4 siglos más tarde, fueron considerados las más exactas referencias para que las fundidoras produjeran una reedición de las tipografías de Garamond. Número 4. Joaquín Ibarra, autor de varios desarrollos técnicos importantes acerca de la labor de imprenta, creador de varios tipos de letra de suma elegancia. Contribuyó al renacimiento de las artes gráficas que tuvo lugar en Europa en el siglo XVIII. Entre las más importantes obras que salieron de su taller se destacan la Conjuración de Catilina y la Guerra de Yugurta de Salustio, dada a imprenta en 1772, y una edición del Don Quijote de la Mancha por encargo de la Real Academia Española acabada en 1780. Número 5. Nicolas Kiss. Fue un diseñador de tipos, grabador de punzones, impresor y editor, pero sobre todo fue un visionario cultural que persiguió la belleza a través de sus tipos y con la impresión de libros. Creó el tipo de letra Janson, una tipografía clásica o serifada muy utilizada actualmente. Fue diseñada en la región de Transilvania alrededor de 1690. Con el paso del tiempo, se comenzó a conocer como la tipografía Janson, debido a la equivocada creencia de que había sido diseñada por un tipógrafo neerlandés llamado Anton Janson. Este tipo de letra ha sido una de las más populares de todos los tiempos, tan solo equiparable en frecuencia de uso con la Garamond. Número 6. Jens Kickel. Fue un tipógrafo alemán, autor de la obra La Nueva Tipografía, que sentó las bases de la tipografía actual, siendo posiblemente el libro más famoso sobre la materia del siglo XX. En 1960, la casa fundidora Linotype encomendó a Jan la responsabilidad de crear un tipo de letra que pudiera utilizarse tanto en monotipia como en linotipia. El estilo tenía que ser parecido al Garamond, pero más estrecho en un 5%, para de esta manera poder ahorrar espacio. Fue así como surgió la letra Savon, uno de los principales tipos desarrollados por Jan. Número 7. Frederick Goody. Fue un tipógrafo estadounidense considerado uno de los tipógrafos más prolíficos, ya que diseñó alrededor de 124 tipografías. Entre sus creaciones se encuentran las conocidas Copperplate, Gothic y Goody Hall Style. En 1933, el New Yorker describió a Frederick como el glorificador del alfabeto. En 1897 diseñó la primera de sus fuentes, Camelot Hall Style, que vendió por $10, pero su creación más reconocida es la tipografía Goody Hall Style, que se convirtió en un clásico al momento, también conocida simplemente como Goody. Es un tipo de letra con serifa clásica y la creó en 1915. Número 8. Firmin Didot. Fue un grabador, impresor y tipógrafo francés. Es conocido por crear en 1798 una tipografía que pertenece a la familia de tipografías romanas, la Didot.
junto con Giambattista Bodoni, Didot es considerado el creador de la clasificación moderna de las familias tipográficas. También es conocido por definir dos de las medidas tipográficas más importantes, la pica y el punto Didot. La tipografía Didot es una tipografía romana moderna con unas características muy marcadas. Son letras muy bien construidas, severas, austeras y de una sofisticada elegancia. Sus características más significativas son el alto contraste entre los trazos finos y gruesos con apariencia clara y elegante. Número 9. Giambattista Bodoni. Fue un impresor y tipógrafo italiano, autor de varios tipos de letras célebres que todavía se utilizan. Autor del primer manual tipográfico moderno con caracteres romanos, el manual de Bodoni, en donde rompía con el estilo Fourier para crear el suyo. Bodoni fue el primero en diseñar. Bodoni es el nombre dado a los tipos de letras serifa a finales del siglo XVIII y que con frecuencia han sido vueltos a utilizar desde entonces. Los tipos de Bodoni se clasifican como Didona o moderno. En el puesto número 10 tenemos a Eric Gill. Fue un tipógrafo y escultor inglés, conocido por su aportación en el campo de la tipografía, donde creó su famosa familia de tipos Gill Sans. En el campo de la tipografía se le recuerda por su combinación entre la disciplina del grabador y la finura de los trazos que provenía de su formación caligráfica. Aunque durante su vida activa diseñó otros tipos, sus dos más conocidos son Gill Sans y Perpetua. Número 11. Bruce Rogers. Fue un tipógrafo y diseñador estadounidense aclamado por algunos como uno de los mejores diseñadores de libros del siglo XX. Rogers era conocido por su tipografía alusiva, rechazando el modernismo. Rara vez usaba arreglos asimétricos y tipos de letras sans serif. A menudo favorecía caras como Pell, en ese momento conocidas como Primer, Caslon, su propio Montaigne, un precursor jensoniano de su obra maestra del diseño tipográfico Centaur. En el puesto número 12 tenemos a Hans Marderstick. Fue un impresor y tipógrafo, director de oficina Bodoni. En 1935 viajó a Escocia, donde diseñó un tipo basado en el Scotch Roman, el cual inspiraría 3 años más tarde el tipo Caledonia. Este tipo se llamó Fontana y aunque era atractivo, su gran parecido con el tipo de Baskerville lo hizo pasar desapercibido. Este tipo se denominó grifo y no fue utilizado hasta 1939. Más tarde, con Malin, colaboraría en la realización de un tipo basado en un manuscrito de Arrighi al que llamaron Seno. En 1948 alcanzaron su punto culminante con la creación del tipo Dante. Aunque los tipos anteriores pueden parecer su inspiración, Dante no es una copia de ellos. Su robusta elegancia sobresale de los tipos utilizados hasta entonces por la imprenta de Marderstick. Por último encontramos a Hermann Sapp. Fue un diseñador alemán de fuentes tipográficas. Su trabajo sufrió la espada de doble filo de la veneración a sus diseños, que incluyen a Palatino y Optima. Han sido tal vez los más ampliamente admirados y plagiados del siglo XX. El ejemplo más conocido es el de Monotype Book Antigua, que se entrega con Microsoft Office y es considerada una copia de la Palatino. En 1993 abandonó su fundación por usar una copia desautorizada. Al lado derecho podemos encontrar un ejemplo de la tipografía Palatino y Optima y en el lado de abajo la tipografía de Microsoft que se considera plagio de la Palatino. Muchas gracias por su atención.